Buenas noches, amigas, amigos televidentes. Una vez más con ustedes a través de las pantallas del canal 33 Family TV, compartiendo el programa Bienestar y Salud. Esta noche vamos a enfocar un tema que siempre está en vigencia, su preocupación, principalmente a nivel de salud pública, por el problema socioeconómico y el problema mismo de salud pública que ocasiona esta patología o este cuadro, vamos a decir, el SIDA. SIDA, infección VIH-SIDA. Y vamos a tratar de hacer unas pequeñas definiciones, bien simple posible, ¿verdad? Ver los conceptos un poco de VIH, personas enfermas, personas con SIDA, ¿verdad? El SIDA en sí es un estado en que se encuentra una persona debido a una injuria, debido a un ataque, en este caso el virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? O el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Cómo se adquiere esta enfermedad? ¿Cómo uno se contagia o cómo uno se llega a padecer esta enfermedad? Es con la infección por ese virus, el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Acá tengo justamente una pregunta que dice, ¿qué es la infección por el VIH? La infección por el VIH es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Que es el causante en sí más tarde de la etapa o del estado de SIDA. ¿Y qué quiere decir SIDA? SIDA son siglas o es un acrónimo que significa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Adquirida porque se adquirió ya después de haber nacido, después en una etapa ya de vida extrauterina, ¿verdad? Porque también está el síndrome de inmunodeficiencia congénita, que uno ya trae al nacer. Son casos mucho más raros, pero existen el síndrome de inmunodeficiencia congénita. En este caso, el SIDA es un estado, es un síndrome de la inmunodeficiencia adquirida en el ser humano por la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Inmunodeficiencia humana. Entonces, es un cuadro que para nosotros es conocido acá en Paraguay recién a partir del año 1985. En 1985 empezaron a verse las primeras epidemias o los primeros casos en pacientes enfermos del SIDA y casos de fallecimiento, ¿verdad? Pero esta enfermedad en sí es mucho más antigua, según los datos que uno consigue ver en los textos, en los libros. Estos virus prácticamente ya hicieron su entrada en Estados Unidos, en Norteamérica, en los años 60. En los años 60, estos virus de la inmunodeficiencia humana ya entraron en los Estados Unidos. En 1981 empiezan a verse, en 1981, en California, en Los Ángeles, California, en distintos hospitales, empezaron a verse cuadros muy similares unos a otros y que estaban ocasionando muertes. Y la mayoría de los casos, prácticamente en un 99,9%, de las personas que iban ingresando por esa enfermedad y falleciendo por esa enfermedad en el año 1981 eran todos del sexo masculino. Por eso
se le vinculó en aquellos tiempos, en la década del 80, se le vinculó a esta enfermedad con la homosexualidad. Se le relacionaba mucho a esta enfermedad del SIDA con la forma de vida sexual de los homosexuales, ¿verdad? Que con el tiempo eso fue cambiando realmente, con el tiempo se fue viendo que eso no era tanto así como se estaba creyendo en aquellos años. Entonces, esta no es una enfermedad muy nueva, es una enfermedad de muchos años atrás. En los años 60 ya ingresaron estos virus a los Estados Unidos de Norteamérica. En el año 1981 empezaron a verse los cuadros de estados de SIDA, ¿verdad? Los cuadros de enfermedad de SIDA, donde ingresaban en distintos centros asistenciales personas, principalmente del sexo masculino, presentando un cuadro de una enfermedad bastante virulenta, con una pérdida de peso importante en muy poco tiempo. Y los primeros diagnósticos eran casos de neumonías, pulmonía, como en el vulgo, ¿verdad? En el idioma del pueblo, pulmonía, ¿verdad? Y la denominación médica es neumonía. Los primeros casos entonces ya datan de 1981, pero no se tenía todavía aún un diagnóstico de qué era el motivo, qué estaba causando toda esta enfermedad. Recién en el año 1983, un médico científico francés llegó a descubrir al VIH virus, al virus de la inmunodeficiencia humana, en 1983. Y aquí en Paraguay ya se registran casos desde 1985. A partir de 1985 empezaron a registrarse casos de SIDA en el país. Entonces el SIDA en sí es un estado de la situación actual del organismo humano, ¿verdad? Porque al ser infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus, el VIH, al ser infectado uno no tiene todavía el SIDA, ¿verdad? Se denomina entonces a estas personas, personas conviviendo o personas viviendo con el virus, ¿verdad? Que pueden pasar periodos de ventana o periodos de tiempo en que cuando se contaminó con el virus o se infectó con el virus, hasta que empieza a aparecer algún signo o algún síntoma de la enfermedad, pueden pasar meses, incluso años. Anteriormente a estas personas que viven con el virus sin presentar ningún signo, ningún síntoma de la enfermedad, se los denominaban erróneamente portadores sanos del virus, ¿verdad? Esa terminología, ese concepto fue cambiando con el transcurrir de los años, ¿verdad? Y se lo denominó, por ejemplo, más tarde, en años anteriores, portador asintomático. Era portador del virus asintomático, o sea, sin ningún signo, sin ningún síntoma, ¿verdad? Hoy en día prácticamente a estas personas se lo denominan personas viviendo con el virus, sin presentar ningún tipo de signo, ningún tipo de patología, ¿verdad? Ningún síntoma, nada. Aparentemente es una persona normal, ¿Cómo se adquiere esta enfermedad? ¿Cómo se propaga? ¿Cómo la gente se infecta? ¿Cuál es la vía de infección de esta enfermedad? Es la sangre, a través de la sangre y sus derivados, a través del semen, a través de los líquidos vaginales, ¿verdad? A través de la saliva. El SIDA en sí, pues la infección por este virus,
no se adquiere por pasarle la mano a una persona con VIH positivo, ni a una persona en estado de SIDA. Vos le podés abrazar, le podés dar un apretón de manos, podés utilizar prácticamente los mismos cubiertos con que estaban alimentándose, ¿verdad? Y también podés darle beso en la mejilla, que no se transmite esa enfermedad por esas circunstancias. El virus del VIH se transmite, como dije recién, a través de la sangre y sus derivados, a través del semen, a través de los líquidos vaginales, a través de la saliva. Y es muy frecuente, es la vía de transmisión la más frecuente prácticamente en el 98% de los casos. La vía de transmisión de esta patología, de este estado, de esta infección, es la vía sexual. 98% prácticamente es por vía sexual. Y el 2% restante es por usuarios de drogas, usuarios de jeringas y otros tipos de transmisión, como de repente las transfusiones de sangre y sus derivados, ¿verdad? Y la utilización de instrumentos, como la jeringa, por ejemplo, o instrumentos quirúrgicos menores contaminados con el virus, ¿verdad? Que se usó de un paciente con VIH y se usó en una persona que todavía no estaba infectada con el virus, ¿verdad? Pero es ínfimo, es 2% nomás, es esa vía de transmisión. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que hasta hoy en día el mayor porcentaje de la causa de la transmisión, de adquirir la enfermedad, es por vía sexual. Entre de las personas que adquieren o transmiten esa enfermedad, están los hombres que tienen sexo con hombres. Están los hombres que son trabajadores sexuales, son heterosexuales también, ¿verdad? Y mujeres trabajadoras del sexo. Hay varias formas entonces de transmisión sexual dependiendo de qué tipo de trabajo, de qué tipo de actividad tienen las personas, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y eso otro 2% restante entonces es, como el 2% es ínfimo, es por otros motivos, ¿verdad? Como dije, los usuarios de drogas, los que usan, hay veces cuando se están drogando en situaciones clandestinas, usan muchas veces una misma jeringa, utilizan más de 2 o 3 personas para inyectarse las drogas, ¿verdad? En caso de transfusiones de sangre, transfusiones de todo lo derivado de la sangre, ¿verdad? También entonces se adquiere, o sea, uno puede infectarse por este virus, ¿verdad? Y ser una persona, a partir de ahí, una persona por meses o años, inclusive dependiendo de su estado inmunológico, puede ser una persona viviendo con el virus. Es un portador del virus sin presentar ningún signo, ningún síntoma. Eso es lo que es en sí las personas VIH positivas y las personas en estado de SIDA. El estado de SIDA es prácticamente cuando el sistema inmunológico, el sistema que hace que nos defienda de todas las injurias, de todos los ataques, de los microorganismos, de todas las enfermedades, empiezan a resentirse, empiezan a sufrir merma en su capacidad de defendernos. Entonces ahí empiezan a presentarse los cuadros, los signos y los síntomas que hace entonces presumir al médico, ¿verdad?, de que esta persona puede ser una persona VIH positiva. Entonces prácticamente
muchas veces el diagnóstico es clínico, pero para confirmar se tienen que hacer las pruebas serológicas. Hoy en día, gracias a Dios, prácticamente en todos los pueblos y en todas las ciudades del interior del país existen laboratorios que tienen condiciones de realizar análisis, pruebas rápidas, análisis que en pocos minutos, en poco tiempo, ya se tiene el diagnóstico de si es un VIH positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, entonces ya se empieza todo un protocolo a seguir para el tratamiento de estas personas, ¿verdad? Porque pueden vivir, muchas personas inclusive conviven con su virus meses y meses, sin que esa propia persona sepa que está con el virus, ¿verdad? Y en ese interín tienen relaciones sexuales, más aún si es una persona soltera, no está casada, por ejemplo, ¿verdad? En algunos viajes, en algunas situaciones tienen relaciones sexuales ocasionales, muchas veces frecuentes, ¿verdad? Y entonces se adquiere o se va retransmitiendo esta patología, esta enfermedad, ¿verdad? El SIDA es una situación que preocupa mucho a todos los países, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? En Paraguay se ha creado desde hace muchos años atrás una dependencia que trabaja en forma conjunta con el Ministerio de Salud, que es el PRONA-SIDA, el Programa Nacional de la Lucha contra el SIDA, ¿verdad? Que está en Asunción, está su departamento central, ¿verdad? Y hoy en día, a través de ese programa se logró que en casi todas las dependencias sanitarias del país, principalmente los hospitales regionales de los distintos departamentos de nuestro país, tienen su servicio de atención integral a estos tipos de pacientes, ¿verdad? Los portadores del VIH, ¿verdad? Personas viviendo con el VIH, ¿verdad? Una vez diagnosticado entonces el problema, que es un portador del virus, ¿verdad? Se le encamina a este paciente a irse al hospital distrital de su ciudad, si es que ese hospital distrital cuenta con una unidad de salud familiar básica, donde ya tengan un esquema, un protocolo de tratamiento, o de ahí lo derivan al hospital regional del departamento, ¿verdad? Para ser tratado. En los primeros años del PRONASIDA y del Programa Nacional de la Lucha contra el SIDA, en los primeros años de diagnosticado, los pacientes toditos eran derivados a Asunción, al Hospital de las Enfermedades Infecciosas y Tropicales, ¿verdad? El Laboratorio Central, al LACIMED. Hoy en día, gracias a Dios, entonces, en los distintos puntos del país, existen estas dependencias donde se van los pacientes portadores del VIH para recibir orientación, consejos y tratamientos. A ellos se le entregan un paquete, un kit de tratamiento para estar tratando de sobrellevar esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la diferencia entre un VIH positivo y el estado de SIDA, ¿verdad? El estado de SIDA es cuando ya tu sistema inmunológico ya no tiene la suficiente fuerza de defenderse y empiezan a aparecer los síntomas y los signos de la enfermedad, ¿verdad? Y prácticamente muchos de ellos es porque estaban ignorantes de su situación, estaban en desconocimiento de su situación, pero también algunos de ellos, por temor al diagnóstico en sí de la enfermedad, entonces no se acercan a consultar, a averiguar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Lo ideal sería que para estos casos
se haga un control, como siempre nosotros los médicos estamos predicando siempre, estamos aconsejando siempre, orientando siempre, ¿verdad? Hacerse los controles periódicos, los controles frecuentes, como mínimo un control laboratorial anual, como mínimo. Más todavía si se sabe que están en situaciones de riesgo, en situaciones de peligro inminente de contraer esta enfermedad, ¿verdad? Los trabajadores del área sexual, ¿verdad? Las trabajadoras del sexo, los trabajadores del sexo y las personas que tienen relación hombre con hombre, ¿verdad? Relación homosexual, tienen que realizarse esos estudios preventivos, estudios de diagnóstico precoz de la enfermedad. Muy bien, vayamos a un pequeño corte y ya volvemos enseguida. Instituto Superior en Ciencias de la Salud San Patricio de Irlanda del Norte, filial Santa Rita, ubicado en Fracción La Amistad, sede central en Ñemby, Departamento Central, local propio, con infraestructura acorde a las exigencias del CONES, creado por Ley 3739, cuenta con las carreras legalmente habilitadas de Enfermería, Farmacia, Radiología, Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia, Biblioteca, Informática, Laboratorio, salas amplias y climatizadas, equipamientos de última tecnología para las clases prácticas de fisioterapia y rehabilitación. Primera institución de tercer nivel en la ciudad para la formación de calificados profesionales de la salud. San Patricio de Irlanda del Norte. Investigación, formación y extensión. Fisiocorpus, clínica de fisioterapia y rehabilitación. Desde el año 2004, cuidando de su salud. Cuenta además con departamento de nutrición, estética, pilates, masoterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, atención personalizada y humana. Centro privado de recuperación, con un plantel de profesionales especializados en constante capacitación con años de experiencia. Técnicas, manuales y recursos tecnológicos facilitan gran mejoría en un corto tiempo, recuperando funcionalidad y movilidad tras lesiones musculares, tendinosas, articulares y fracturas diversas, enfermedades de la columna vertebral, láser terapia, termoterapia. Fisiocorpus es sinónimo de alta calidad de atención al paciente con equipos de última generación, multidisciplinario para su total recuperación, porque tu salud es lo más importante. Santa Rita Centro, detrás del BBVA Banco. Teléfono 0983-624-111. Muy bien, estamos de vuelta, segundo bloque de nuestro programa, hoy enfocando un poco el tema de lo que es el SIDA, ¿verdad? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es un cuadro realmente, es un diagnóstico realmente bastante dramático, ¿verdad? De repente, sin que uno sepa, inclusive, en los casos de ese grupo de 2% a quienes se le hace el diagnóstico de VIH positivo, personas que saben bien que llevan una vida sexual prácticamente normal, sin ninguna promiscuidad, ¿verdad? De repente enterarte que sos seropositivo y haciendo un historial retrospectivo, en caso que hayan recibido una transfusión de sangre, transfusión de glóbulos rojos, transfusión de plaquetas, transfusión de plasmas, el uso indiscriminado, el uso promiscuo de la jeringa, por ejemplo, ¿verdad? En los usuarios de drogas. Es realmente un cuadro muy dramático, realmente, ¿verdad?
Entonces hay que tratar de diagnosticar lo más precozmente posible para tratar de instalar, cuanto más precozmente se instala el tratamiento, mejor responde el sistema inmunológico, mejor responde el organismo al tratamiento propiamente dicho y a la enfermedad en sí, ¿verdad? Como dije en el bloque anterior, hoy en día en los distintos pueblos y ciudades del interior del país, en casi todos los laboratorios se tienen las condiciones tecnológicas, las condiciones bioquímicas, laboratoriales para poder realizar un diagnóstico rápido, un diagnóstico temprano de la enfermedad. Una vez diagnosticado, entonces ese paciente es orientado, recibe los consejos y es orientado a irse donde pueda recurrir a acudir y recibir un tratamiento especializado, recibir los medicamentos en sí, ¿verdad? Porque en el Programa Nacional de la Lucha contra el SIDA, ellos están facilitando mucho para el tratamiento de estos tipos de pacientes, prácticamente gratis es la medicación que reciben, ¿verdad? Creo que reciben cada 6 meses un paquete de medicamentos para estar tomando, ¿verdad? Los antirretrovirales. Los medicamentos que se les expiden, que se les facilita a los pacientes portadores del VIH, son los llamados o conocidos antirretrovíricos o antirretrovirales, para ingerir en un tiempo determinado y volver a las consultas, volver a los controles clínicos y laboratoriales. Sí o sí el paciente tiene que seguir ese esquema de tratamiento prácticamente de por vida, ¿verdad? Porque en la actualidad todavía no existe un suero anti-VIH o una vacuna anti-VIH, o no existe un tratamiento específico que puede durar semanas o meses para curar definitivamente esta enfermedad, ¿verdad? No existe aún, lastimosamente. He visto en algunas de las preguntas que me hicieron llegar, por ejemplo, si hay cura para el VIH o SIDA. Lastimosamente, en la actualidad aún no se cuenta con un medicamento que pueda curar esta enfermedad, que pueda suprimir de todo el organismo el virus, ¿verdad? El virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Todavía no existe, todavía no hay cura definitiva. Los pacientes que están tomando los antirretrovirales y lo están haciendo en forma, así como tiene que ser, llevan una vida prácticamente, aparentemente normal, sin ningún síntoma, sin ningún signo, desarrollando sus actividades cotidianas normales, ¿verdad? Pero si deja de tomar esos medicamentos, si deja de tomar los medicamentos, está fallando, no acuda a sus consultas, no acuda a sus controles, no retira los medicamentos, estas personas rápidamente se deterioran su salud, ¿verdad? Rápidamente se deteriora su salud, ¿verdad? Desde 1985 hasta el año 2016 se han hecho diagnósticos de personas con VIH positiva en una cantidad aproximadamente de 15.653 por ahí personas, ¿verdad? De los cuales esos eran pacientes portadores, pacientes conviviendo con él, esa cantidad de 15.663 personas, ¿verdad? De los cuales 4.741 estaban desde 1985 hasta el 2016, llegaron a estar en estado de SIDA, ¿verdad? En el año 2016, hubo 1.441 nuevos casos de diagnósticos. En el año pasado, en 2016, 1.441 nuevos casos de diagnósticos y 453 casos de estado de SIDA, ¿verdad? Aún no hay registros definitivos, aún no hay registros concretos del año 2017, estamos en el 9º mes, estamos en septiembre,
pero en los últimos meses se han recrudecido el incremento y de los casos de portadores de VIH, de diagnósticos y de fallecidos inclusive por VIH, ¿verdad? En este 2017, que aún no hay datos conclusivos, datos terminados, este año realmente tuvo un pequeño repunte. Inclusive se comenta que hubo un incremento en los últimos 5 años. Hubo un incremento de los casos de diagnósticos de VIH. Aparecieron nuevos casos, subió nuevamente la cantidad de pacientes diagnosticados. Esta es una cifra, por ejemplo, el total desde 1985 hasta diciembre de 2016, hubo 16.804 personas diagnosticadas con VIH, de los cuales en total el 5.194 personas en estado de SIDA. Eso fue hasta el 2016. Ahora, la cantidad de personas que fallecieron acá en nuestro país y que de lo que se tiene registro, ¿verdad? Porque están los subregistros también. En los primeros años no se hacía un diagnóstico del 100% de los casos de pacientes que fueron falleciendo por esta enfermedad, ¿verdad? Pero desde 1985 hasta el 2016 hubo 3.096 fallecimientos, casos registrados, ¿verdad? También hubo casos de no registrados, casos de subregistro de más de 1.365 personas, ¿verdad? Casos de personas que fallecieron, que se tuvieron sospecha de estar fuertemente relacionados con esa patología, con esta enfermedad, pero que no fueron tal vez diagnosticados en un 100% o no fueron registrados como tal. No fueron registrados como tal. Ahora, ¿cuál es la edad donde se observa mayor incidencia, mayor frecuencia de los diagnósticos de VIH? La edad oscila entre los 20 años hasta los 34 años, esa etapa joven de la vida. Entre los 20 años de edad hasta los 34 años de edad es la etapa de edad donde más diagnóstico se está haciendo en los últimos años, teniendo como datos referencias de 5 años atrás hacia estos lados. El incremento de tasas de diagnóstico de esta enfermedad se ve en esa franja de edad, entre los 20 a 34 años de edad, ¿verdad? En los menores, en las criaturitas, en los menores de edad, en las tasas, las incidencias, los porcentajes nos indican que el porcentaje de infección se mantiene estable. No hubo ninguna disminución ni aumento en la cantidad de nuevos casos infectados, ¿verdad? Entonces, la mayor incidencia, el mayor porcentaje de nuevos casos de infecciones con el VIH se nota entre los 20 a 34 años de edad. Y también en los adultos mayores. En los adultos mayores de 50 años hubo un incremento muy importante en el diagnóstico de esta enfermedad, ¿verdad? Eso en cuanto a edad. En cuanto a sexo, ¿qué sexo está más predispuesto o qué sexo se ve más atacado en la infección por este virus? Es el sexo masculino. En la tasa de incidencia, en el porcentaje, prácticamente casi un 70% son del sexo masculino y una pequeña casi 30% el sexo femenino, ¿verdad? Una gran diferencia entonces si vamos a tener en cuenta el sexo de las personas con VIH-Sida, ¿verdad? VIH virus.
De estos, por ejemplo, el año pasado, en el 2016, fueron diagnosticadas 444 mujeres embarazadas. Se le hizo un estudio diagnóstico y de estas 444 mujeres embarazadas, a través de todo el Programa Nacional de la Lucha contra el SIDA, el PRONASIDA, de estas 444 personas, 126 mujeres embarazadas dieron positivo al VIH. 126 personas, 126 mujeres embarazadas. Lo llamativo del caso, ¿verdad?, que el área, los departamentos donde no se encontró un diagnóstico de mujer embarazada VIH positivo, fue el departamento del Guairá, el departamento de Ñeembucú, el departamento de Boquerón y el departamento de Alto Paraguay. Ahora, si vamos a hablar por departamentos, según los datos estadísticos del PRONASIDA, si vamos a hablar por departamentos, la capital del país, Asunción, es aún la ciudad donde mayor cantidad de diagnósticos de VIH hay hasta hoy día, la capital del país. El departamento central, el departamento del área metropolitana, está como número 1 en cantidad, en porcentaje de casos, de nuevos casos de diagnósticos seropositivos, ¿verdad?, del VIH. El segundo departamento con mayor índice de porcentaje en infestación o infección es el Alto Paraná, nuestro departamento, el Alto Paraná. Le sigue al Alto Paraná, le sigue San Pedro y Concepción. Esos son los departamentos con mayor índice de infección. El área central, el área metropolitana, la capital del país, Asunción, el departamento de Alto Paraná y San Pedro y Concepción. Y los departamentos donde no se ha visto, por ejemplo, casos de infección, el departamento de Alto Paraguay, Boquerón, Ñeembucú y Guairá, ¿verdad? ¿A qué se debería esto? ¿A qué se debería esto? En los casos de Itapúa, por ejemplo, y en los casos de Alto Paraná, la relación de frontera. Se habla mucho de la relación de frontera, la facilidad de ingreso y salida de las personas, ¿verdad? Y segundo, ¿por qué Alto Paraná, por ejemplo, es uno de los departamentos con mayor índice de porcentaje después del área central, del área metropolitana? Es por la densidad poblacional, es por la cantidad de personas que habitan el departamento, ¿verdad? En los otros departamentos, como Boquerón y Alto Paraguay, la densidad poblacional es muchísimo menor, ¿verdad? Por eso se atribuye estos casos de diferencias en la cantidad de personas infectadas, ¿verdad? Y los casos de menores infectados por el VIH prácticamente en estos últimos 5 años se mantienen todavía aún estables. No hubo un incremento considerable ni tampoco una disminución, se mantiene un 1,8%, ¿verdad? En cuanto a edades estamos hablando, ¿verdad? Y la cantidad de personas mayores también en estos últimos 5 años se vio bastante incrementada a partir de los 50 años en adelante. Las embarazadas en cuanto a edad, ¿a qué edad se encontró mayor cantidad de seropositivo o de VIH positivo? En las embarazadas que contaban con edades de 15 a 29 años de edad. 15 a 29 años de edad. Entonces aquí ya vimos entonces los porcentajes según sexo,
porcentajes según edad, porcentaje de nuevos casos según departamentos, según ciudades de cada departamento, ¿verdad? Entonces, a tener muy en cuenta esta patología, ¿verdad? Es muy importante estar siempre presente en los trabajos de prevención y educación para tratar de ir disminuyendo los casos de VIH positivo en nuestra comunidad y en nuestro país. Vamos a un breve descanso y volvemos enseguida. Instituto Superior en Ciencias de la Salud San Patricio de Irlanda del Norte, filial Santa Rita, ubicado en Fracción La Amistad, sede central en Ñemby, Departamento Central, local propio, con infraestructura acorde a las exigencias del CONES, creado por Ley 3739, cuenta con las carreras legalmente habilitadas de Enfermería, Farmacia, Radiología, Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia, Biblioteca, Informática, Laboratorio, salas amplias y climatizadas, equipamientos de última tecnología para las clases prácticas de fisioterapia y rehabilitación. Primera institución de tercer nivel en la ciudad para la formación de calificados profesionales de la salud. San Patricio de Irlanda del Norte. Investigación, formación y extensión. Fisiocorpus, clínica de fisioterapia y rehabilitación. Desde el año 2004, cuidando de su salud. Cuenta además con departamento de nutrición, estética, pilates, masoterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, atención personalizada y humana. Centro privado de recuperación, con un plantel de profesionales especializados en constante capacitación con años de experiencia. Técnicas, manuales y recursos tecnológicos facilitan gran mejoría en un corto tiempo, recuperando funcionalidad y movilidad tras lesiones musculares, tendinosas, articulares y fracturas diversas, enfermedades de la columna vertebral, láser terapia, termoterapia. Fisiocorpus es sinónimo de alta calidad de atención al paciente con equipos de última generación, multidisciplinario para su total recuperación, porque tu salud es lo más importante. Santa Rita Centro, detrás del BBVA Banco. Teléfono 0983-624-111. Muy bien, estamos de vuelta para el último bloque de nuestro programa. Hoy estamos enfocando el SIDA, ¿verdad? Una problemática de salud muy preocupante, porque en los últimos 5 años se ha tenido un incremento otra vez de nuevos casos de diagnósticos VIH positivo, ¿verdad? Es preocupante para toda la comunidad, para todo el país, para salud pública. En este último bloque vamos a estar tratando de responder algunas preguntas que nos han hecho acercar algunas personas sobre lo que es el VIH-Sida. Y la primera pregunta, acá hay varias preguntas que ya hemos contestado prácticamente, pero vamos a tratar de resumir en relación con el tiempo que nos queda de programación, ¿verdad? Vamos a tratar de resumir las respuestas ya, porque prácticamente muchas de ellas ya lo damos como respuestas hechas en el primero y el segundo bloque, ¿verdad? ¿Qué es la infección por el VIH? La infección por el VIH es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Y qué es el SIDA? El SIDA ya es un estado. El SIDA es un estado. ¿En qué estado se encuentra el paciente que era portador del virus? Un portador, antiguamente se lo llamaba portador asintomático. Y SIDA ya es cuando el organismo ya se va resintiendo
en su sistema inmunológico. El sistema inmunitario ya no le permite más defenderse y empieza a aparecer los síntomas y los signos de la enfermedad. Ese es el SIDA. ¿Cómo se transmite la infección por el VIH y cuáles son las formas de contagio más frecuentes? Eso ya hemos visto, que se transmite por la sangre, por el semen, por los líquidos vaginales, por la saliva, ¿verdad? Y que la mayor causa de transmisión hasta hoy en día, en un 98%, la mayor causa de transmisión es la vía sexual. Aproximadamente cuántas personas están infectadas por VIH en Paraguay y si existen grupos con mayor facilidad y riesgo de contraerlo, ¿verdad? Hemos visto que hasta diciembre del 2016, más de 16.800 personas estaban con el diagnóstico de VIH positivo, ¿verdad? Y más de 5.700 personas en estado de SIDA, ¿verdad? De los cuales desde el año 1985 al 2015 ya fallecieron más de 3.096 personas por esta enfermedad. Esos son datos que se tienen registrados. Como dije hace rato, muchas muertes, muchas causas de muertes, no solamente del SIDA, muchas causas de muertes en nuestro país todavía no son registrados al 100%. No se registra, no se notifica, no se informa o no se hace el diagnóstico de la causa final que determinó el fallecimiento de las personas. Existen grupos con mayor facilidad y riesgo de contraerlo y son los grupos en caso, por ejemplo, en cuanto a edad, hemos visto desde los 20 años hasta los 34 años. Es la edad con que mayor incidencia se está observando, ¿verdad? En cuanto a sexo, el sexo masculino en un 70%, el sexo femenino casi 30%, ¿verdad? Y en cuanto a grupos con mayor facilidad y riesgo contra ellos son eso, ¿verdad? Los trabajadores sexuales. Hay hombres que tienen sexo con hombres, hay los trabajadores sexuales y las trabajadoras sexuales. Y los usuarios de drogas. En este caso, 98% entonces la vía es por transmisión sexual y el 2% por otras formas, ¿verdad? Las jeringas, las drogas, las transfusiones de sangre y sus derivados. Y también está la transfusión de madre a hijo, o sea, la transmisión de la enfermedad de madre al feto, ¿verdad? A través de la circulación placentaria. Por eso es muy importante el diagnóstico en las mujeres embarazadas. Una mujer embarazada con diagnóstico de VIH, si sigue un buen control prenatal y en un centro donde se tenga conocimiento de la prevención de la transmisión madre-hijo, puede tener un bebé sin que se haya pasado la enfermedad al recién nacido, ¿verdad? Existen formas, existen métodos, hay un protocolo que se realiza y se practica en una mujer embarazada para tratar de conseguir que su hijo no reciba esta enfermedad al nacer, tanto durante el trabajo de parto, durante el nacimiento, durante el alumbramiento o durante el amamantamiento, durante la lactancia. Prácticamente se corta la lactancia materna y a los bebitos se le hace una alimentación por leche maternizada, ¿verdad? Por fórmulas maternizadas. ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer el SIDA en las personas infectadas con el VIH y cuál es la esperanza de vida? Como dijimos hace rato, una persona puede contraer el virus y pueden pasar semanas, meses y años
sin que empiece esa persona a sentir síntomas o a aflorar algún signo que le haga sospechar de que tenga esa enfermedad, ¿verdad? Y la esperanza de vida depende mucho del tiempo en que se haya hecho el diagnóstico, ¿verdad? Como siempre digo, para cualquier tipo de enfermedad, por más insignificante que sea, el diagnóstico hecho en su debido momento, tempranamente, eso vale mucho para una esperanza de vida en cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? En esta enfermedad todavía no hay una esperanza de vida al 100%, pero las personas que están siguiendo un tratamiento con los antirretrovirales pueden llevar una, no sé cómo decirlo prácticamente, una mejor calidad de vida comparando con otras personas que no están haciendo el tratamiento. ¿Cuál es la infección oportunista que afecta con más frecuencia a las personas infectadas con el VIH y puede causarles la muerte? Generalmente estas personas VIH positivas, cuando entran en estado de SIDA, el sistema inmunológico, el sistema inmunitario está muy deprimido. Y cualquier infección bacteriana, como las neumonías, por ejemplo, las encefalitis, las meningitis, las infecciones por hongos, las micosis sistémicas y otras enfermedades pueden ocasionar un daño prácticamente terminal en estos tipos de pacientes con su sistema inmunológico deprimido y lo lleva generalmente a la muerte. ¿Cómo puedo limitar el riesgo de infectarme por el VIH por medio de relaciones sexuales? Como dijimos hace rato, ¿verdad? Que el 98% de la vía de transmisión de esta enfermedad es la vía sexual. Entonces, en cuanto a esto, siempre prácticamente todas las religiones dicen la abstinencia sexual. En primer lugar, la forma más segura es eso, ¿verdad? La abstinencia sexual, evitar tener relaciones sexuales ocasionales, si va a tener relación sexual, por ejemplo, usar las debidas protecciones con los preservativos, con los famosos condones, tratar de tener la mayor cautela, los mayores cuidados en cuanto a relaciones sexuales se refiere, ¿verdad? Tratar de tener la menor exposición posible al virus, más aún tratándose de personas desconocidas, ¿verdad? Personas que uno conoció en un momento dado, en una fiesta, en un baile, en un chupi, una cuchipanda y de repente terminan en la cama, ¿verdad? Sin ningún tipo de protección, esas personas tienen un alto riesgo de contraer esta enfermedad. Otra pregunta dice si la circuncisión masculina previene la transmisión del VIH virus. La circuncisión masculina es una pequeña cirugía que se hace en el pene de los varones. En muchos países, inclusive al nacer, ya se realiza estas operaciones, la circuncisión, para tratar de tener el glande bien liberado del prepucio, ¿verdad? No, esta cirugía, la circuncisión, no previene el riesgo de infección por el virus. No tiene nada que ver esta cirugía en la prevención. ¿Cuán eficaz es el preservativo para prevenir la transmisión del virus? Se habla mucho que el uso del preservativo, de los condones, hoy en día hay condón masculino, hay condón femenino, ayudan en un altísimo porcentaje para evitar contraer esta enfermedad. Es muy diferente tener una relación sexual sin protección del condón que tener protección del preservativo, ¿verdad? Tal vez no ayude en un 100%, como mucha gente también tienen ese tipo de pensamiento, esa creencia, ¿verdad? Pero
te va a ayudar en un 99% comparando con aquella persona que no usó un preservativo. Lo ideal es siempre usar el preservativo. ¿Qué beneficios reporta la prueba del VIH? Bueno, el beneficio que va a aportar es que de repente dos tipos de beneficios. Uno, saber que sos VIH negativo, habiendo tenido algunas relaciones riesgosas, ¿verdad? Y otro beneficio es que si se hace en un tiempo rápido, en un tiempo precoz el diagnóstico, ¿verdad? Se toman las debidas medidas de tratamiento y el paciente puede llevar una mejor calidad de vida comparando con aquella persona que no se hace el diagnóstico y su organismo se está deteriorando por culpa de esta enfermedad. ¿Qué son los medicamentos antirretrovíricos? Y son los medicamentos que se usan para evitar la multiplicación, para suprimir la actividad viral o la carga viral que uno tiene en el organismo, ¿verdad? Esos medicamentos antirretrovíricos son proveídos por todos los departamentos de las distintas regiones sanitarias del país. En los hospitales regionales tienen su departamento donde dan una atención muy especializada a estos tipos de pacientes y les proveen de estos medicamentos, los antirretrovirales o los antirretrovíricos, ¿verdad? Es como decir, por ejemplo, tomar un antibiótico para una enfermedad bacteriana, entonces en este caso son antirretrovirus, antirretrovirales. Esos son los medicamentos para tratar el SIDA o el VIH positivo. ¿En qué estado se encuentra hoy en día el tratamiento con antirretrovirus y ha tenido algún avance? Realmente en Paraguay se ha obtenido un avance muy significativo en el tratamiento con los antirretrovirales. Como dije en un principio, en el bloque anterior, que las personas que inician tempranamente el tratamiento con los antirretrovirales pueden llevar una mejor calidad de vida. Eso es lo que pregunta acá, ¿verdad? Si ¿en qué estado se encuentra hoy en día el tratamiento? Está muy bien. Está muy bien. En los distintos puntos del país, en los distintos puntos de USF, Unidad de Salud Familiar, tienen personas capacitadas para dar consejos y orientar hacia dónde irse para recibir la medicación correspondiente a esta enfermedad, ¿verdad? Ha tenido mucho avance. En Paraguay, el tratamiento sobre esta problemática de salud pública ha tenido un repunte realmente muy importante debido al trabajo que están haciendo las personas que están al frente del PRONASIDA. Y la pregunta que ya se respondió hace rato, si hay cura para el VIH o SIDA. No hay cura, lastimosamente en la actualidad aún no hay cura definitiva a esta enfermedad. Mientras los pacientes están tomando los antirretrovíricos, están bien. Prácticamente parecen personas normales, parecen personas que no tienen ninguna enfermedad, sin ningún signo, sin ningún síntoma, ¿verdad? Y como dije hace rato, vos podés tomar tereré con ellos, podés pasarte la mano, podés abrazarle, podés usar los mismos utensilios, los mismos cubiertos, ¿verdad? A través de esas acciones circunstanciales no se adquiere el virus del VIH. No hay cura, lastimosamente, aún en la actualidad en ninguna parte del mundo. ¿Qué otros tipos de asistencia necesitan las personas con el VIH? Una buena pregunta también, ¿verdad? La última pregunta que tengo, ¿verdad? ¿Qué otros tipos de asistencia necesitan las personas con el VIH? Y generalmente un tratamiento de sostén psicológico, ¿verdad? Además del entorno familiar, del entorno comunitario, del entorno social, del entorno laboral de esta persona con esta enfermedad, con el VIH positivo, necesitan realmente de un soporte psicológico, una orientación, un consejo. Necesitan ellos tener un acompañamiento
con un psicólogo o una psicóloga, ¿verdad? Que hoy en día, gracias a Dios, ya contamos con varios psicólogos en nuestra comunidad y en las distintas ciudades del interior del país, ¿verdad? Tal vez se están haciendo incluso cursos y posgrado, masterado de capacitación, de perfeccionamiento en cada área, ¿verdad? Estos pacientes VIH positivos necesitan del soporte, además del soporte familiar, del soporte del entorno comunitario, del entorno social, necesitan un acompañamiento psicológico para poder sobrellevar este tipo de diagnóstico que uno tiene, ¿verdad? Muy bien, se nos corta el tiempo, ¿verdad? Realmente es muy profundo. Yo tengo acá muchos datos actualizados hasta diciembre del 2016 sobre la situación epidemiológica del VIH en nuestro país, ¿verdad? Son datos muy importantes, datos muy llamativos, datos realmente que hay que tener en cuenta para saber en qué situación estamos, ¿verdad? Como nosotros ahora estamos viviendo en el departamento, fuera del área central, fuera del área metropolitana, el departamento del Alto Paraná es el departamento donde se encuentra el mayor porcentaje de nuevos casos de diagnósticos VIH positivo. ¿Ok? Ojalá que esta charla de hoy, este tema de hoy, les haya sido de mucha utilidad y que puedan propagar a través de sus conocidos, familiares y amigos estos datos que hoy les hacemos llegar a través de Bienestar y Salud por Family TV. ¿Ok? Muchísimas gracias, buenas noches y buen descanso.